Me llamo Amalia Duarte y tengo 74 años. No sé exactamente en qué momento dejé de tener edad y empecé a tener solo utilidad. Supongo que eso le pasa a Miuxa, muchas mujeres como yo. Primero eres hija, luego esposa, luego madre y después eres la que lava, la que cose, la que está. No importa cuántos años tengas, ni cuánto hayas vivido, ni lo que has aprendido. Si no produces, si no sirves, si no ayudas, estorbas. Pero una no se da cuenta de eso enseguida. No, a veces tarda décadas. A veces hace falta que te griten en la cara que ni para criar cucarachas sirves, para que te des cuenta de que te has convertido en una sombra dócil. Toda mi vida he vivido en esta casa. La construyeron mis padres, piedra sobre piedra, cuando el campo aún no estaba parcelado por inmobiliarias ni adornado por alambradas nuevas. Aquí me crié, aquí cuidé a mis hermanos, aquí me casé con Jacinto, el único hombre que me miró como si yo fuera alguien que valía, no solo para ayudar. Él murió joven, cuando apenas teníamos 35 años de casados, de una falla en el corazón que nadie supo ver venir. Me quedé sola, pero no me rendí. Elías, nuestro hijo, tenía 27 años entonces, recién casado con una muchacha citadina, Lorena, que al principio parecía dulce, aunque siempre tuvo un aire de quien cree que se rebaja al compartir mesa con campesinos. Yo no juzgué. Le abrí las puertas de mi hogar como una madre. Y cuando llegaron los nietos, 2, uno detrás del otro, fui yo la que cuidó de ellos mientras ella volvía a estudiar, luego a trabajar, luego a emprender no sé qué cosas por Internet. Durante más de 20 años, fui el pilar invisible de esta familia. No salí de viaje, no compré ropa nueva, no pedí nada. Me levantaba antes del sol, preparaba el desayuno, sacaba a las gallinas, atendía el huerto, lavaba los uniformes, cocinaba almuerzos de 3 tiempos, preparaba pan casero, tejía suéteres para el invierno, cuidaba de los perros y hasta ayudaba a los chicos con las tareas. Ni siquiera usaba el comedor principal. Me acostumbré a comer en la cocina, de pie muchas veces, para no interrumpir sus reuniones importantes. Cuando me dolía la espalda, me decías a mí misma que era por amor. Que todo esfuerzo tiene sentido si es por quienes uno ama. Me redujeron a ese cuarto del altillo hace ya 7 años, cuando reformaron la casa para mayor comodidad. Lorena me dijo con una sonrisa brillante que ahí estaría más tranquila, más aislada del ruido, con mi propio espacio. El cuarto tiene un solo foco, una ventana pequeña, y el techo gotea cuando llueve fuerte. Pero asentí, porque ya había aprendido que pelear solo traía tensiones. El altillo se convirtió en mi mundo. Tenía mi cama dura, un ropero viejo, mi radio de baterías y una silla de madera donde remendaba la ropa que ya nadie quería. Elías empezó a cambiar hace tiempo. Ya no me abrazaba. Ya no me preguntaba cómo dormía o si necesitaba algo. Supongo que el ritmo de la vida lo absorbió, que los gastos, las cuentas, los niños, la casa. Pero yo también contaba. O eso quería creer. Yo seguía allí, manteniendo todo andando. Hacía mermeladas que ellos vendían en los mercaditos de fin de semana. Yo misma cosía los delantales personalizados que Lorena anunciaba en sus redes sociales como productos artesanales de autor. Pero en ningún lado aparecía mi nombre. Nunca. La primera vez que me sentí realmente extraña en mi propia casa fue el día del cumpleaños número 9 de Tommy, el mayor de mis nietos.
Se hizo una fiesta grande, de esas temáticas, con decoración cara, globos metálicos, animador disfrazado, catering, música. A mí me pidieron que hiciera las empanadas. 30 docenas. Porque tus empanadas son las mejores, mamá, dijo Elías. Trabajé 3 días enteros en la cocina, moliendo, amasando, friendo, quemándome los dedos. El día de la fiesta no me invitaron a sentarme con los demás. Me dieron una bandeja y me pidieron que la llevara al fondo, a la mesa de los chicos. Y ahí me quedé, sirviendo como una empleada. Cuando terminé, me senté en una silla de plástico junto a la pila de platos sucios. Nadie vino a buscarme. Nadie me presentó. Nadie me agradeció. Lo normalicé. Como todo. Como se normaliza la lluvia. Como se normaliza la humedad que se cuela por los huesos y ya no duele. Solo molesta. Hasta que un día, sin que yo lo buscara, sin que yo provocara nada, Lorena explotó. Fue por una tontería. Había mandado a entregar una caja de huevos orgánicos a una clienta suya, pero alguien, según ella, yo, anotó mal la dirección. En medio de su rabia, en la cocina, delante de los niños y de Elías, me gritó esa frase que me quedó marcada como un hierro. Ni para criar cucarachas servís, Amalia, ni para eso. Y lo peor no fue la frase. Lo peor fue que Elías, mi hijo, el niño que crié sola, el niño por quien sacrifiqué todo, bajó la vista y dijo con voz baja: «Mamá, por favor, anda a tu cuarto». Ese fue el momento. No el grito, no la frase, no la rabia. Fue esa mirada, esa voz sin alma. Esa orden suave que me devolvió a mi altillo como si fuera una sirvienta vieja, como si fuera un mueble que ya no combina con la decoración. Subí las escaleras con la dignidad que aún me quedaba. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama sin encender la luz. Escuché desde ahí los ruidos de la cena. Las risas. El ruido de los platos. Los pasos de los chicos corriendo. Nadie subió a verme. Nadie llamó a la puerta. Y en ese silencio, algo dentro de mí se quebró. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Lo que sentí fue otra cosa. Una lucidez rara. Como cuando una se da cuenta de que lleva años caminando en círculos. Y supe que ya no me quedaba nada por esperar. Esa noche no dormí. Escuché los pasos apagándose por la casa, los grifos cerrándose, los platos apilados. Desde mi ventana pequeña podía ver una franja de luna filtrándose entre las ramas de los eucaliptos que plantó mi padre. Me quedé quieta, cubierta hasta el cuello con la manta que yo misma tejí hace tantos años, y sentí el peso de todo lo no dicho, de todo lo no visto, de todo lo que durante décadas se mantuvo en silencio, por amor, por necesidad, por costumbre. Me pregunté si alguna vez fui realmente parte de esta familia, o si solo fui una pieza útil de un engranaje doméstico. Me dolió pensarlo. Me dolió más darme cuenta de que quizás la respuesta era la segunda. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Preparé café de olla, pelé papas, puse a cocer frijoles, revisé las gallinas. Elías cruzó la cocina sin saludar. Lorena se limitó a comentar que la leche estaba demasiado fría. Nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior. Esa indiferencia me pareció más hiriente que cualquier reproche. Cuando los niños bajaron, los saludé con una sonrisa, pero solo la más pequeña, Martina, me abrazó con su ternura habitual. Los mayores me esquivaron, como si la incomodidad de los adultos se les hubiese pegado en la piel.
Decidí no llorar. No ese día. No delante de ellos. Salí al patio y me senté bajo la higuera, esa que plantó Jacinto en nuestro aniversario número 20. La tierra estaba seca. Las gallinas picoteaban cerca, ajenas a todo. En ese momento pensé que quizás Lorena tenía razón. Quizás ya no servía. Mi cuerpo me dolía más a menudo. La vista ya no era la misma. Las manos se me entumecían por las noches. Pero entonces recordé a mi madre, que murió con las botas puestas, como decía ella, cocinando con su delantal raído hasta el último día. No se trataba de servir o no servir. Se trataba de lo que uno da, de lo que uno siembra. Y yo había sembrado mucho. 2 días después, un viernes, Lorena anunció que se iban de viaje por el fin de semana. Un retiro espiritual y de desintoxicación digital, dijo. Me pidió que cuidara de la casa, que me asegurara de cerrar bien la verja por la noche, de alimentar a los perros, de revisar las reservas de agua. No me preguntó si podía. Me lo encargó como se le encarga a una empleada. Lo acepté en silencio. Sonreí incluso. Hice lo que se espera de las sombras. Obedecer. Salieron el sábado por la mañana. Se fueron temprano, después de que Lorena gritara por el teléfono olvidado de uno de los niños, que yo terminé encontrando debajo del cojín del sofá. Cuando el coche desapareció por el camino de tierra, el silencio que quedó fue distinto. No era ese silencio opresivo de las noches anteriores. Era un silencio abierto, como un campo sin vallar, como la primera brisa después de una tormenta larga. Decidí ordenar mi cuarto, ese altillo que me habían asignado como si fuera una pensión. Saqué la caja de madera donde guardo papeles importantes, los pocos recuerdos que me quedan de mis padres, y una carpeta azul donde, entre otras cosas, estaba el título de propiedad de la casa. Ahí, en letras claras, seguía apareciendo mi nombre completo. Amalia del Carmen Duarte. Esa casa, la casa que ellos usaban como propia, seguía legalmente siendo mía. Nunca hicimos traspaso, nunca firmamos nada. Elías siempre dijo que no hacía falta, que todo quedaba en familia. Me tragué esa confianza durante años, pero ahí estaba la prueba. No era confianza, era desinterés. No querían mi herencia, querían usarme. Me senté con la carpeta sobre las rodillas y llamé a Ignacio, un viejo amigo de mi marido, notario jubilado, que vivía en el pueblo. Hacía años que no hablábamos, pero su voz no cambió. Le conté lo esencial, sin llanto, sin rabia. Solo los hechos. Él no hizo preguntas, pero noté una pausa larga antes de decir: Amalia, creo que ya es hora de que pienses en ti. Me pidió que lo visitara el lunes. Acepté. Colgué sintiendo algo que no sabía si era miedo o alivio. Esa tarde me puse a limpiar. Pero no como siempre. Esta vez limpié diferente. Limpié para mirar lo que era mío. Para reencontrarme con lo que había creado, decorado, cuidado con mis manos durante años. Pasé por la sala, el comedor, la cocina que conocía de memoria. Cada rincón me hablaba. El reloj que colgamos con Jacinto, los azulejos que elegimos juntos, la lámpara que arreglé con alambre cuando se soltó. Todos eran testigos de una vida que me habían arrebatado poco a poco. Esa noche, sola en la casa, cociné para mí. Hice sopa de calabaza como me gustaba a mí, con bastante comino, sin pensar si a Lorena le caía pesada o si a Elías no le gustaba. Comí en el comedor principal, en la cabecera de la mesa,
usando la vajilla buena. Encendí una vela. Puse la radio en bajo. Me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. No feliz, no plena, pero viva. Y ese pequeño despertar fue suficiente para saber que no podía seguir igual. Al día siguiente, muy temprano, volví al altillo. Abrí la maleta grande que había guardado desde el último viaje con Jacinto y empecé a guardar cosas. No muchas, solo lo necesario. Ropa, documentos, una foto de mi boda, un cuaderno donde escribía recetas y pensamientos. Después escribí una carta. No una nota rápida. Una carta. De esas que empiezan con «querido hijo» y terminan con «adiós». Me tomé mi tiempo. Quería que cada palabra llevara su propio peso. Quería que cuando la leyeran, si es que la leían, entendieran que no fue impulsivo. Que esto se había cocinado lento, como el dolor. A las 5 de la tarde, Ignacio me pasó a buscar. Subí al auto con la maleta. Cerré la puerta de mi casa por fuera y no miré atrás. Desde la ventana, una de las cortinas se movía. Me pareció ver a Martina, la más chiquita, que se había quedado conmigo ese fin de semana porque no quiso ir al retiro. Me saludó con la mano. Le sonreí. No le dije adiós. A los que uno ama de verdad, nunca se les dice adiós. Solo hasta luego. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, bajo la figura de cerámica que representaba a una gallina con pollitos, la misma que Lorena siempre quiso tirar por anticuada. Esa gallina tenía más historia que toda su decoración moderna junta. Al cerrar la puerta sentí que el mundo, por primera vez, respiraba conmigo. Y supe, sin ninguna duda, que ya no volvería. El auto de Ignacio avanzaba despacio por el camino de tierra que llevaba al pueblo, mientras yo miraba por la ventana sin decir nada. Los árboles pasaban como sombras largas, y el cielo comenzaba a cubrirse con esas nubes bajas y grises que anuncian lluvia, pero aún no se deciden a caer. Ignacio no preguntó a dónde íbamos. Solo conducía. Ya me había ofrecido quedarse callado, y yo se lo agradecí. Su presencia tranquila me sostenía más que cualquier palabra. Tenía el rostro marcado por los años, pero aún conservaba esa serenidad de quien ha visto muchas cosas y ha aprendido a no apurarse por ninguna. Con él, el silencio no era incómodo. Era necesario. Cuando llegamos a su casa, una de esas construcciones antiguas con patio interior y macetas colgantes, me ofreció un té y me condujo a la galería. Allí, entre plantas y azulejos partidos, le conté todo con calma. Le hablé de los años de servicio callado, de la casa, de la humillación de aquella noche, de la frase que me arrastró al fondo. Él escuchó sin interrumpir. Solo asentía de vez en cuando, como si ya supiera cada palabra antes de que yo la dijera. Cuando terminé, me preguntó qué quería hacer. Y entonces le dije, con una voz que me sorprendió por su firmeza, que quería vender la casa. No una parte, no un traspaso. Quería venderla completa, vaciarla de recuerdos, de gritos, de pasos pesados y de desprecio disfrazado de rutina. Quería desprenderme de esa estructura que ya no me representaba, porque el hogar había muerto mucho antes que la decisión. Ignacio no se inmutó. Me miró y dijo: «Entonces hagámoslo, pero con calma. Que nada de esto parezca una rabieta. Que todo parezca lo que es: justicia». Esa misma semana empezamos los trámites. Él tenía aún sus contactos, y aunque estaba jubilado, se movía con más eficacia que muchos jóvenes.
Me consiguió una reunión con una mujer llamada Valeria, directora de una fundación que rehabilitaba casas rurales para transformarlas en residencias autosustentables para mujeres mayores, en situación de vulnerabilidad. Cuando le conté mi historia, sus ojos se humedecieron. No dijo nada, solo me tomó la mano y me aseguró que si accedía a ceder la propiedad bajo ciertas condiciones, ellos podrían hacerse cargo de convertir ese lugar en un espacio para otras mujeres como yo. Mujeres que habían sido echadas a un costado, invisibles, silenciadas. No me prometieron dinero, sino otra cosa: dignidad, continuidad, propósito. Y eso era mucho más de lo que me ofrecía quedarme en ese altillo. Mientras avanzaban los trámites, me instalé en una pequeña cabaña propiedad de la fundación. No tenía lujos. Una cama de hierro, una estufa a leña, una mesa de madera, un perchero y una repisa con algunos libros que alguien había dejado. Pero era mía. Mi espacio. Nadie me decía cómo usarlo, ni cuándo acostarme, ni dónde sentarme. Por primera vez en mucho tiempo, podía moverme sin miedo a molestar. Empecé a leer por las noches, algo que había abandonado desde la muerte de Jacinto. Y también escribía. En un cuaderno nuevo, empecé a volcar cada pensamiento que durante años había escondido por temor a ser llamada exagerada, dramática o simplemente una vieja amargada. Las palabras salían solas, y con cada línea sentía cómo regresaba una parte de mí que creí perdida para siempre. 2 semanas después, Ignacio me entregó el último documento para firmar. El traspaso se haría efectivo en 3 días. La fundación ya había organizado el equipo que se encargaría de preparar la casa para su nuevo destino. Me preguntó si quería estar presente. Le dije que no. Que prefería quedarme con el recuerdo de lo que fue, no de lo que se llevaban. Pero también sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar las consecuencias. Elías y Lorena aún no sabían nada. Se habían quedado con la impresión de que yo me había ido a casa de una prima, o tal vez al pueblo, o a visitar a alguna amiga. No lo sabían porque no se habían molestado en llamar. Ninguno. En esas 2 semanas no recibí ni un solo mensaje, ni una llamada, ni una pregunta. Solo silencio. Como si mi ausencia fuera tan cómoda como mi presencia. Como si yo nunca hubiera existido realmente en ese hogar. La noche anterior a la entrega, me senté a escribir otra carta. Esta vez, más corta. Más directa. Dirigida a Lorena. Le conté que había dejado la casa porque ya no era mía, no en espíritu, que había decidido usar mi derecho para cerrar un ciclo. Le agradecí, sin ironías, por haberme mostrado con sus palabras lo que no había querido ver durante años. Y le dejé una frase que no sabía si entendería. Las cucarachas sobreviven a todo. Pero no todos sobreviven a una mujer que despierta. No esperaba que me respondiera, pero quería que lo leyera. La carta hacia Elías fue más difícil. No podía ser igual. Porque él era mi hijo, mi carne, mi memoria, y a pesar de todo, a pesar de su silencio y de su ceguera, yo lo amaba. Le escribí que había cometido el error de creer que el amor se demostraba sacrificándose, anulándose, dejándose al final. Que había confundido el cuidado con la entrega total. Le conté cómo lo había criado con miedo de que le faltara algo, y cómo ese miedo me llevó a desaparecer poco a poco. Le pedí que no me buscara, que me dejara rehacerme lejos del lugar donde me había roto. Le dije que aún lo amaba,
pero que no podía seguir amándolo desde una posición de esclava. Cerré la carta con mi nombre completo, no con mamá. Quería que recordara que antes de ser madre, fui persona, y que aún lo era. Al día siguiente, la fundación tomó posesión de la casa. Me llamaron por la tarde para avisarme que ya estaba hecho, que los papeles estaban firmados y entregados, que el equipo comenzaría a trabajar en la renovación esa misma semana. Agradecí y colgué. No lloré. No sentí culpa. Solo una tristeza serena, como quien deja una foto vieja en una caja y sabe que ya no necesita mirarla más. Esa noche, mientras tomaba mate junto a la estufa, una vecina del pueblo me tocó la puerta. Traía una carta en la mano. Era de Martina, mi nieta menor. En letras grandes y algo torcidas, me decía que me extrañaba, que nadie sabía dónde estaba, que mamá decía que estaba enojada, que papá no decía nada, pero que ella me quería igual y me preguntaba si podía visitarme. Me rompió el corazón. Le respondí con otra carta que mandé al día siguiente, pidiéndole que esperara un poco, que aún no podía recibir visitas, pero que la pensaba todos los días. Le mandé una bufanda tejida con mis manos, la que había comenzado cuando aún vivía en la casa. Y le pedí que la usara cuando sintiera frío. No tenía nada más que darle. Pero a veces el calor no viene de lo que uno regala, sino de lo que uno recuerda. Una semana después, Ignacio me avisó que Lorena y Elías habían vuelto a casa y encontraron todo vacío. No solo la casa en sí, también sus certezas, su idea de permanencia, de control. Habían intentado entrar, pero las cerraduras ya no respondían a sus llaves. Habían llamado a la policía, a abogados, a notarios, pero todo estaba en regla. La propiedad había cambiado de manos de forma legítima. No tenían derecho alguno. Elías le había escrito a Ignacio pidiendo explicaciones. Ignacio solo le dijo: su madre tomó una decisión. No se trata de venganza. Se trata de respeto. A mí no me escribieron. Ni un mensaje. Ni una palabra. Y eso me confirmó que todo lo que hice fue necesario. En los días siguientes, la casa comenzó a transformarse. Las paredes se pintaron, los pisos se arreglaron, los cuartos se adaptaron para recibir a otras mujeres que necesitaban un lugar donde reconstruirse. Yo no fui. Pero me mostraron fotos, y en ellas vi cómo algo que una vez me oprimió, ahora florecía para otras. En una de las habitaciones colgaron un cartel que decía: aquí comienza tu segundo acto. Me estremecí al leerlo, porque eso era lo que yo estaba haciendo. Un segundo acto. No sabía cómo terminaría, pero al menos era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que servía. No para criar cucarachas, no para cocinar sin ser mirada, no para remendar camisas ajenas. Servía para mí, para mi historia. Para mi propia reconstrucción. Las semanas que siguieron a la entrega de la casa se deslizaron lentas, como si el tiempo hubiera decidido estirarse para darme espacio a respirar por primera vez en años. El calendario ya no estaba marcado por los horarios de otros, por las tareas ajenas, ni por la necesidad de anticiparse a los caprichos de nadie. Me despertaba con la luz que entraba por la ventana, sin sobresaltos, sin gritos desde abajo, sin los pasos apurados de Lorena, ni el ruido de puertas cerrándose con fuerza. Las primeras mañanas fueron extrañas. Me costaba entender que el silencio ya no era una amenaza, sino un regalo. Por años había vivido tan pendiente del deber
que el simple hecho de tener un día entero sin demandas ajenas me producía culpa. A veces me quedaba sentada con el mate en las manos, mirando la nada. Y el impulso de levantarme para hacer algo útil me sacudía como una vieja costumbre imposible de abandonar. Pero no había nada que hacer por obligación. Solo por deseo. Ignacio me visitaba una vez por semana. Traía pan del pueblo, a veces un diario viejo, otras un termo lleno de café. Se sentaba conmigo en la galería de la cabaña y hablábamos poco. Pero en ese silencio había entendimiento. Yo sabía que no me juzgaba. Él, como pocos, comprendía lo que significaba cortar el lazo más profundo, lo que implicaba elegir la propia dignidad por encima del amor mal correspondido. En una de esas tardes, mientras me mostraba unas fotos de su nieto recién nacido, me preguntó si había pensado en lo que venía ahora, en lo que haría con este nuevo espacio que había construido a su alrededor. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no lo hubiera pensado, sino porque hasta ese momento no me había permitido responderla. Esa noche me senté frente al cuaderno donde escribía desde que llegué. Lo abrí en una página nueva y escribí una sola frase. ¿Quién soy yo sin los otros? Me quedé mirándola un largo rato. Porque toda mi vida había girado en torno a los demás. Fui hija, luego esposa, luego madre, luego suegra, luego abuela. Siempre en relación a otros, siempre al servicio de un rol. Pero, ¿y ahora? ¿Qué quedaba de mí cuando no había nadie a quien cuidar, cuando nadie dependía de mí para funcionar? No tenía la respuesta. Pero escribir la pregunta fue el primer paso. Empecé a llenar el cuaderno con pensamientos, recuerdos, fragmentos de mi historia que nunca había contado. Recordé cómo era antes del matrimonio, cómo me gustaba leer así escondidas novelas de misterio, cómo soñaba con ser maestra rural y recorrer escuelas perdidas entre cerros, cómo amaba escribir cartas largas, cómo me gustaban las palabras difíciles, cómo anotaba frases de libros en los márgenes de mis cuadernos escolares. Me di cuenta de que había enterrado muchos de esos deseos, no por falta de valentía, sino porque la vida, cuando una es mujer en ciertos tiempos y lugares, no deja mucho espacio para las ambiciones personales. Lo urgente se impone. Y el amor, cuando se convierte en deber, consume, pero ahora ese amor obligatorio ya no me oprimía. Y por primera vez, sentí que podía rescatar esas partes de mí que aún latían en algún rincón. Poco a poco empecé a escribir más en serio. Ya no solo pensamientos sueltos, sino relatos, historias de mujeres como yo. Algunas eran invenciones, otras recuerdos disfrazados, otras confesiones veladas. No sabía si eran buenas. No pensaba en publicarlas. Pero al escribirlas sentía una especie de fuerza renovada, como si mis dedos, torpes por la edad, encontraran en la tinta una forma de revivir todo lo que me habían negado por años. La escritura se convirtió en un ritual. Encendía una vela, preparaba té, me envolvía en una manta y escribía durante horas, a veces hasta que el sol se asomaba por la ventana y los pájaros del campo comenzaban su canto. Fue durante una de esas noches que tomé una decisión que cambiaría el curso de lo que vendría después. Revisando una caja de papeles antiguos, encontré una carpeta de cuando mi hijo era niño. Había dibujos, boletines, recortes de cumpleaños. Entre ellos, una carta que me había escrito cuando tenía 11 años. Decía: «Mamá, gracias por cuidarme siempre. Cuando sea grande voy a comprarte una casa con jardín para que tengas muchas flores y puedas descansar».
Me dolió leerla. No porque no lo hubiera cumplido, sino porque su corazón, ese corazón tierno que me había prometido flores, había desaparecido. Me pregunté qué le había pasado. ¿Cuándo dejó de verme como madre y comenzó a verme como sirvienta? ¿Cuándo se enfrió? ¿Y por qué yo lo había permitido? Guardé la carta, pero no con tristeza. Lo hice como quien entierra un amuleto, y luego me dirigí al teléfono. Marqué el número del abogado de la fundación. Le pedí que iniciara un trámite adicional, una cláusula en el acuerdo de cesión para que, en caso de mi muerte, el lugar llevara mi nombre y el de mi madre. Quería dejar una huella. No por vanidad, sino porque tantas mujeres como nosotras se van sin nombre, sin historia, sin rastro. Yo no quería desaparecer del todo. Quería que, al menos en una placa oxidada, alguien leyera que allí vivió Amalia del Carmen Duarte, hija de Emma, mujer que decidió no morir invisible. Pocos días después, recibí una visita inesperada. Era Martina. Llegó de la mano de una señora mayor, vecina del pueblo, que la había acompañado hasta allí sin avisarme. Cuando la vi bajarse del auto, con sus trenzas despeinadas y su mochila colgando, sentí que el corazón se me quería salir del pecho. Corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que no pensé que una criatura pudiera tener. Lloramos juntas, sentadas en el banco de piedra junto a la entrada. Me contó que nadie hablaba de mí en casa, que su mamá decía que me había ido porque estaba mal de la cabeza, que su papá no decía nada, que los hermanos no querían preguntar, pero que ella había encontrado mi carta y que se la había guardado bajo la almohada. Esa tarde cocinamos juntas. Le enseñé a hacer pan casero. Le conté historias del campo, de los animales, de los nombres de las plantas. Me escuchaba como si nunca antes le hubieran hablado con esa calma. Me pidió quedarse unos días. Llamé a Ignacio para avisar. Él me dijo que no era lo mejor, pero que no se opondría. Que a veces los vínculos no podían ordenarse con normas, y que si Martina había llegado hasta mí, quizás era porque necesitaba lo que allá no encontraba. Esa semana con ella fue un bálsamo. Reímos, tejimos, caminamos por los senderos. Le enseñé a distinguir los cantos de los pájaros, a reconocer huellas en la tierra. La vi florecer, la vi hablar sin miedo, y comprendí algo, que a veces no podemos cambiar a los adultos, pero sí podemos cuidar de los pequeños para que no repitan los mismos errores. Le prometí que siempre tendría un lugar conmigo. No importaba dónde ni cómo. Que cuando fuera grande, si alguna vez necesitaba a alguien que la escuchara sin juzgarla, sin imponerle, sin querer cambiarla, yo estaría. Cuando llegó el momento de que regresara a casa, me dio un dibujo. Era una casa con jardín, con muchas flores, como la que su papá me había prometido años atrás. Pero esta era distinta. Esta tenía dos figuras en la puerta, una anciana con trenza gris y una niña con sonrisa de sol. Lo guardé como el tesoro más valioso que jamás recibí, y mientras la veía subir al auto, supe con una certeza profunda que no todo estaba perdido. Que aunque había sido arrancada de mi sitio, había sembrado algo que continuaría, que mi voz, por pequeña que fuera, aún podía resonar en la historia de alguien. Y en ese momento sentí que había cruzado un umbral, que ya no era solo una mujer que se escapaba del dolor, sino una mujer que elegía su propio camino, que reconstruía su nombre, que dejaba de vivir en función del amor ajeno para vivir desde su verdad.
Y fue ahí, en esa certeza, donde empezó mi verdadera libertad. La llamada llegó un martes al mediodía, justo cuando estaba quitando las hojas secas del pequeño sendero que llevaba a la entrada de la cabaña. Hacía calor y el viento traía el aroma del campo en verano, ese olor terroso que parece quedarse pegado en la piel. El teléfono sonó dentro de la casa y corrí a contestar con ese presentimiento en el pecho que solo aparece cuando la calma ha durado demasiado. No miré la pantalla. Respondí con un simple «Hola». Y al otro lado escuché la voz de Elías. Tardé un segundo en reconocerla. Sonaba más grave, más cortada, como si le costara tragar las palabras. Me saludó con una formalidad que me dolió más que cualquier insulto. Dijo mamá, como quien dice señora, por obligación. Me preguntó si podíamos hablar. Le respondí que si era en tono de respeto, sí. Hubo un silencio incómodo. Luego dijo que necesitaban explicaciones, que habían llegado a la casa y la encontraron vacía, que lo que había hecho era cruel, desmedido, incomprensible. Que cómo podía vender algo que era de la familia. No lo interrumpí. Dejé que hablara, que se enredara en sus propias palabras, que su propia voz le mostrara su contradicción. Cuando terminó, le dije despacio: «Esa casa era mía, Elías. Mía en los papeles y en el esfuerzo, y también en los recuerdos. Pero ustedes me la vaciaron primero, mucho antes que yo». No contestó. Se escuchó una respiración profunda, casi temblorosa, y luego colgó sin despedirse. Esa noche me costó dormir, no por culpa, sino por la intensidad de lo que venía. Sabía que esa llamada era apenas el inicio, que la reacción no sería simplemente dolorida, sino furiosa. Porque el poder se acostumbra a no ser cuestionado. Y cuando una mujer mayor, invisible por años, se atreve a decir «basta», la reacción del entorno suele ser brutal. Al día siguiente, Ignacio me avisó que habían presentado una solicitud de nulidad de la venta en un juzgado local, alegando incapacidad mental progresiva de mi parte. Usaron como argumento el supuesto aislamiento, el retiro abrupto y una serie de testimonios familiares que pretendían mostrarme como una anciana confundida y emocionalmente inestable. Al leerlo, no pude evitar reír con amargura. Todo lo que no me habían dicho en años, ahora aparecía en frases técnicas para cuestionar mi juicio. Era como si mi voz, que nunca había importado, de repente fuese peligrosa por el simple hecho de haberse hecho escuchar. Ignacio, que además de notario era un excelente estratega, me dijo que mantuviera la calma, que ellos no tenían pruebas, que la fundación estaba firme en su respaldo, que mi documentación era impecable. Pero aún así, el proceso me remeció, no por el trámite legal, sino por lo que significaba. Que mi propio hijo, el niño que me escribía cartas con crayones y me abrazaba cada vez que se caía, ahora me pusiera en duda ante la ley, que cuestionara mi salud mental para recuperar lo que consideraba suyo. Como si mi cordura dependiera de su comodidad. Como si la capacidad de una madre se midiera solo por su utilidad. Los días siguientes fueron un desfile de intentos de contacto. Primero mensajes del número de Lorena, llenos de sarcasmo, diciendo que no esperaba otra cosa de una mujer amargada. Luego correos electrónicos del abogado de ellos, exigiendo la reversión de la venta, la restitución inmediata del inmueble, la indemnización por los daños morales y patrimoniales causados. Yo respondía con documentos, con fechas, con firmas, con papeles, nunca con disculpas.
Ni una sola. Porque por primera vez en mi vida no me arrepentía de una decisión tomada. Una tarde, sin previo aviso, Lorena apareció en la puerta de la cabaña. Venía sola, sin maquillaje, con las gafas oscuras sobre la cabeza y un bolso caro colgando del brazo. Golpeó con fuerza y no esperó invitación para hablar. Me dijo que esto era un escándalo, que había hablado con sus padres, con sus contactos, con periodistas incluso, que sabía cómo mover hilos, que si yo creía que iba a destruirles la vida así de fácil, estaba equivocada. La dejé hablar. Cuando terminó, le ofrecí un vaso de agua. No lo aceptó. Me miró con desprecio y se sentó sin permiso en la silla frente a la galería. Me dijo que era egoísta, que estaba arruinando el futuro de mis nietos, que ellos no tenían culpa de mi amargura. Yo la observé. Pensé en todas las veces que cociné para ella, que cuidé a sus hijos, que la defendí cuando la criticaban en el pueblo por estirada. Pensé en cómo le tejí un chal cuando estaba embarazada de Martina, en cómo le preparaba té de jengibre cuando se enfermaba. Y entonces, con una voz más firme de la que jamás le había mostrado, le dije: «Tus hijos sí tienen culpa, porque viven en una casa donde su abuela es tratada como sirvienta. Y la culpa no es de ellos, es tuya. Y de Elías. Y si el precio de que no repitan tus errores es que pasen incomodidad un tiempo, bien vale la pena». Lorena se levantó bruscamente, insultó el lugar, me llamó loca y prometió que esto no quedaría así. Yo no respondí. Me limité a quedarme sentada, acariciando la taza caliente entre las manos. Cuando se fue, el aire se volvió más liviano. Y supe que la batalla ya no era legal. Era simbólica. Era el enfrentamiento final entre lo viejo que se resiste a morir y lo nuevo que se niega a seguir agachando la cabeza. A los pocos días, me citaron a una audiencia de conciliación. Era obligatoria. Un trámite protocolar. Ignacio me acompañó. Me puse el vestido azul que usaba para las fiestas del pueblo. Me peiné con esmero. Me coloqué los aretes de perlas falsas que heredé de mi madre. Cuando entré a la sala, sentí las miradas. Estaba Lorena, vestida como para televisión. Elías, con los ojos hundidos, las manos en los bolsillos, la mirada baja. Su abogado, un hombre joven, seguro de sí mismo. Se me pidió que hablara primero. Me levanté. Expliqué brevemente mi decisión. Dije que durante años había sido útil y silenciosa, que se me negó respeto, lugar, voz, que tomé una decisión no por rencor, sino por dignidad, que no era una anciana débil, sino una mujer lúcida, y que lo único que lamentaba era haber tardado tanto en actuar. El silencio que siguió a mis palabras fue espeso. Elías no me miraba. Lorena giró los ojos. El abogado intentó desacreditarme, pero la jueza lo detuvo. Dijo que mis papeles eran claros, que no había delito, que la decisión era irrevocable, que, si querían seguir por la vía civil, lo hicieran, pero que desde el punto de vista legal no había caso. Lorena montó una escena. Elías no dijo una palabra. Salimos de la sala y nos sentamos en una plaza cercana. Ignacio me felicitó. Dijo que pocas veces había visto tanta dignidad sostenida con tanta serenidad. Yo no me sentía triunfante. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo, como si el alma hubiera pasado por una tormenta y finalmente emergiera entera, pero empapada. Esa noche, al volver a la cabaña,
encontré un sobre debajo de la puerta. Era una carta. Reconocí la letra. Era de Elías. Me pidió perdón. Dijo que no sabía cómo dejar de ser cobarde. Que no me odiaba. Que no entendía muchas cosas, pero que no podía seguir actuando como si no hubiera pasado nada. Me dijo que estaba confundido, que no sabía cómo acercarse. No respondí de inmediato. Me tomé varios días. Luego le escribí: Elías, yo no te cerré la puerta. Solo dejé de esperarte. Si quieres venir, ven. Pero ven sin pedir que vuelva a ser lo que fui, porque esa mujer ya no está. Después de eso, no volvió a escribir, pero al menos sabía que me había escuchado, que, por primera vez, mis palabras no se disolvían en la nada. Y con eso me bastaba. Mientras tanto, el proyecto de la casa avanzaba. Las mujeres empezaron a llegar. Algunas lloraban al cruzar la puerta. Otras venían en silencio, con los hombros caídos. Las recibía una trabajadora social, pero yo también iba a veces. Me sentaba en el patio, tejía en la galería, escuchaba sus historias. Eran diferentes, pero iguales. Todas tenían un punto en común. Habían sido desplazadas, negadas, silenciadas. Y ahora encontraban un espacio para existir. No para producir, no para servir, para ser. Una de ellas, Rosa, me abrazó un día y me dijo: Gracias por abrir este lugar. Gracias por no rendirse. Y en ese momento supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Porque si una sola mujer podía mirar el futuro con menos miedo, gracias a lo que yo había hecho, entonces mi historia ya no era solo mía, era parte de algo más grande. Y aunque la batalla con mi familia aún no estuviera cerrada, aunque la herida aún doliera, yo ya no estaba sola. Y por primera vez en mi vida, me sentí invencible. El último domingo de marzo llegó con un calor espeso, de esos que no se anuncian pero que invaden los rincones como una advertencia muda. Desde temprano el cielo estaba blanqueado por un sol sin piedad, y las cigarras comenzaron a cantar antes del mediodía. Yo había salido al jardín con la intención de cortar las flores secas del rosal, pero apenas di los primeros pasos, supe que algo se aproximaba. No era el clima, no era el viento. Era esa sensación en la nuca, como un roce leve que ya había sentido antes, muchas veces, cuando algo importante estaba por ocurrir. Me senté bajo la sombra de la galería y me quedé allí, en silencio, con una taza de té entre las manos, esperando. No pasó mucho tiempo hasta que vi llegar el auto. Era el mismo que años atrás usábamos para llevar a los niños al médico, para ir a los cumpleaños, para los paseos al campo. Lo reconocí por el golpe en el lateral derecho, por el leve chirrido al frenar. Lo vi estacionar frente a la cabaña, y supe que esta vez Elías no venía solo. La puerta del auto se abrió y bajaron los tres: Elías, Lorena y Martina. Ella fue la única que me miró de inmediato. Corrió hacia mí, pero esta vez no se lanzó a mis brazos. Se detuvo a pocos pasos, como si sintiera que lo que estaba por suceder requería otro tipo de respeto. Lorena tenía las gafas oscuras puestas, pero yo sabía que me observaba con esa mezcla de rabia y superioridad que nunca había perdido. Elías caminó detrás, con el paso más lento, las manos apretadas, los labios finos, como si contuviera algo desde hace mucho tiempo. Cuando estuvieron frente a mí, los invité a sentarse. No lo hicieron. Quedaron de pie, como si eso les diera alguna ventaja,
como si yo estuviera en el banquillo de los acusados. Lorena fue la primera en hablar. Dijo que venían a darme una oportunidad de arreglar esto, que la situación se había salido de control, que los medios locales estaban empezando a hacer preguntas incómodas, que algunos familiares habían comenzado a hablar. Que todo esto podía solucionarse si yo mostraba algo de sensatez. No usó la palabra perdón. No usó la palabra error. Solo habló de imagen, de escándalo, de consecuencias. Elías no decía nada. Yo la escuché en silencio, sin parpadear, mientras ella desplegaba su discurso como si fuera una vendedora tratando de cerrar un trato. Cuando terminó, me miró con una sonrisa forzada y preguntó: «¿Qué dices, Amalia? ¿Nos ayudas a arreglar esto? ¿O sigues jugando a la mártir?» Fue en ese momento que entendí que no había vuelta atrás, que todo lo que había guardado, todo lo que había soportado, todo lo que había escondido bajo años de servicio y silencio, ahora se agolpaba en mi pecho, no como rabia, sino como verdad. Me puse de pie, despacio. Martina se sobresaltó. Le hice un gesto para que se quedara tranquila. Caminé hasta el portón de entrada y lo abrí. Afuera, el camino de tierra estaba vacío. Elías me siguió con la mirada. Le pedí que se acercara. Cuando estuvo junto a mí, le di la carta que me había enviado semanas atrás. Le pedí que la leyera en voz alta. Al principio dudó, pero luego lo hizo. Su voz temblaba. Era una carta honesta, llena de dolor y confusión. Cuando terminó, lo miré y le pregunté: «¿Lo escribiste de verdad o fue idea de ella?» Él bajó la cabeza. No respondió. Entonces, con la carta aún en su mano, le dije lo que había guardado durante años. Le hablé de mi soledad, de mis madrugadas silenciosas, de las veces que me dolía el cuerpo y nadie lo notaba, de cómo aprendí a llorar sin hacer ruido para no molestar. Le recordé su infancia, nuestras conversaciones en la cocina, las noches en que le curaba la fiebre, los cuentos que inventaba para que durmiera. Le dije que no esperaba que él lo recordara todo, pero que dolía saber que había elegido olvidar. Lorena se impacientó. Dijo que esto era una manipulación, una escena de telenovela, que nadie venía aquí a escuchar cuentos, que todo esto era una pérdida de tiempo. Entonces me giré hacia ella, y por primera vez le hablé sin filtro, sin miedo. Le dije que la había aceptado en mi casa con los brazos abiertos, que la cuidé, que la defendí incluso de su propia familia, que me ocupé de sus hijos cuando ella no podía, que la entendí, que la toleré, que me tragué su desprecio y sus desplantes, porque creí que era lo mejor para la paz de mi hijo. Pero que todo tiene un límite, y que el mío había llegado el día en que me gritó que ni para criar cucarachas servía. Le dije que esas palabras no se las llevó el viento, que se me incrustaron en el pecho como astillas, que cada vez que bajaba al comedor y no había lugar para mí, esas palabras me acompañaban. Que cada vez que cocinaba y me servía lo que sobraba, esas palabras se repetían. Que cada vez que me mandaban al altillo como a una carga, esas palabras volvían a doler. Ella se quedó callada. Por primera vez, sin respuesta. Me miró con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera considerado la posibilidad de que yo hablara así. Elías la miró y luego me miró a mí. Y entonces lo dijo. En voz baja pero clara, dijo: «Tiene razón». Lorena giró hacia él con furia, pero él no retrocedió. «Tiene razón», repitió. Yo lo permití. Yo me callé.
Yo la abandoné en su propia casa. Fue un momento breve, pero suficiente. Suficiente para que el edificio de poder que ella había construido empezara a resquebrajarse. Ella le gritó que no se dejara manipular, que estaba siendo débil, pero él no contestó. Me miró de nuevo y me dijo: «No sé cómo reparar esto, pero quiero intentarlo». Yo asentí con calma. Le dije que no esperaba reparación, porque hay cosas que no se arreglan, que lo único que podía hacer ahora era criar a sus hijos con otra mirada. Que no permitiera que el desprecio se convirtiera en costumbre. Que los hiciera ver que las mujeres mayores no somos muebles viejos. Que valemos. Que pensamos. Que sentimos. Que recordamos. Lorena quiso irse. Dijo que todo era una farsa. Elías la siguió en silencio. Martina, antes de subir al auto, se acercó a mí, me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «No me voy a olvidar nunca, abuela». Me quedé allí, en la entrada, viendo cómo el auto se alejaba entre la polvareda. No sentí alivio. No sentí tristeza. Sentí verdad, que es más poderosa que cualquier otra cosa. Esa noche no dormí. Me senté a escribir. Y por primera vez, no escribí para mí. Escribí para otras mujeres. Escribí una carta abierta. Un testimonio. Un manifiesto. Donde conté mi historia sin adornos. Donde hablé del peso de lo no dicho. De las heridas del silencio. De la fuerza que nace cuando una mujer mayor decide que ya no va a agachar la cabeza. La publiqué con ayuda de la fundación. Se compartió en redes, en radios locales, en programas comunitarios. Recibí cartas de mujeres de todas partes. Mujeres que me decían que nunca se habían atrevido. Que yo les había dado coraje. Que ellas también habían sido llamadas inútiles. Que también vivían en altillos. Que también cocinaban sin ser vistas. Y así, en ese estallido de voces que se alzaban por fin, entendí que mi clímax no era un grito. Era un eco, uno que se multiplicaba, que ya no me pertenecía, que hablaba por todas, y fue entonces, solo entonces, que comprendí que ya nadie podría callarme. Desde aquella tarde en que los vi marcharse entre la polvareda, no he vuelto a saber de ellos directamente. Ignacio me dice, de vez en cuando, que Elías pregunta cómo estoy, que ha intentado averiguar si puede venir a visitarme, pero yo no he abierto esa puerta. No por rencor, no por castigo, sino porque aún estoy aprendiendo a vivir en este nuevo orden, donde no soy la sombra de nadie, donde mi tiempo me pertenece y mi silencio no es signo de derrota, sino de paz. A veces lo imagino caminando por la casa que ya no es suya, observando las paredes que una vez le dieron abrigo sin darse cuenta de que era el abrigo de mi esfuerzo. Quizás ahora escucha el eco de su voz contra esas paredes vacías y por fin comprende que la presencia no siempre se mide por el ruido que uno hace, sino por lo que queda cuando una se va. Martina me escribe, me manda dibujos, cartas breves con errores de ortografía que me enternecen hasta las lágrimas. Me dice que me extraña, que tiene ganas de volver, que la casa se siente diferente sin mí. A veces me cuenta cosas pequeñas, que aprendió a tacer pan, que plantó una flor en una maceta vieja, que escondió una foto nuestra entre sus libros para que nadie la encuentre. Le respondo siempre. Le escribo con tinta azul en hojas dobladas en 4, y en cada línea le dejo un poco de mi fuerza, de mi ternura, de esa voz que durante tanto tiempo no usé para mí, pero que ahora cuido como a un jardín recién sembrado. La cabaña sigue siendo mi refugio.
El campo cambia con las estaciones, y yo también. Hay días en que me duele el cuerpo, en que los dedos se entumecen, en que la memoria me juega malas pasadas, pero no me quejo. He aprendido a respetar los límites del cuerpo como antes respetaba los horarios ajenos. Ahora duermo cuando tengo sueño, como cuando tengo hambre. Camino cuando quiero pensar. La libertad, a esta edad, no es una bandera agitada con furia. Es una manta tibia, una taza de té, una puerta que no se cierra con llave. En la fundación han comenzado a organizar círculos de lectura con mujeres que quieren contar sus historias. Algunas llegan con miedo, otras con rabia, muchas con esa mirada vacía de quien ha sido ignorada durante años. Pero cuando empiezan a hablar, algo se enciende. Y cuando se dan cuenta de que no están solas, que otras también han sentido lo mismo, lloran. Lloran mucho. Y después, casi siempre, sonríen. Como si el simple acto de nombrar el dolor les devolviera una parte del alma. A veces me invitan a leer lo que escribo. Me tiemblan las manos, pero no la voz. Ya no. He publicado algunos textos con seudónimo. No busco fama ni reconocimiento. Solo quiero que las palabras lleguen donde tengan que llegar. Que una mujer, en alguna casa lejana, al leerlas, piense que no está loca, que no está sola, que no es su culpa. Que alguien antes que ella también fue olvidada y se levantó. No tengo muchas cosas. He regalado casi todo. La vida me ha enseñado que acumular objetos no llena los vacíos que dejan las ausencias verdaderas. Me basta con mis libros, mis plantas, mi cuaderno y la certeza de que cada día me pertenece. Hay tardes en que me siento en la galería y miro el cielo sin esperar nada. Y en ese no esperar está la plenitud. Ya no me duele no ser llamada madre cada mañana, ni suegra, ni abuela. Porque ahora, cuando me nombro, lo hago con mi nombre completo, Amalia del Carmen Duarte. He aprendido a dejar ir sin romperme, a despedirme sin escándalo, a decir basta sin levantar la voz. Porque a veces la mayor revolución es mantenerse en pie cuando todos esperan que te sientes. Quizás no me quede mucho tiempo. El cuerpo ya no responde como antes. La espalda se queja, los pasos se acortan. Pero no me asusta. He vivido lo suficiente para saber que no se trata de cuántos años se respira, sino de cuántos días una decide respirar por sí misma. Y si algún día, cuando ya no esté, alguien pasa por la vieja casa y ve la placa que cuelga en la entrada. Centro Amalia y Emma, hogar de mujeres que resisten. Y se pregunta quién fue esa mujer. Espero que alguien diga, fue una mujer que dijo no. Y al decir no, lo cambió todo. Porque al final, eso fue lo que hice. Cambiar lo que parecía inamovible. Demostrar que no es tarde. Que incluso cuando nos gritan que no servimos ni para criar cucarachas, podemos dejar una huella. No para vengarnos, sino para recordarles y recordarnos que fuimos, somos y seguiremos siendo. Aunque nadie lo espere, aunque nadie lo entienda, aunque solo lo sepamos nosotras. Y con eso, basta.